en Leticia, ¿no? Todos esos son nombres peruanos que se han mantenido. Justo hablaba el embajador Forsyth sobre el tema de las fronteras, ¿no? Correcto. En ese sentido, las fronteras, en ese momento eran fronteras vivas que estaban desarrolladas por el señor Julio César Arana, que era un millonario de Iquitos por la industria del caucho. Entonces esa industria permitía tener esa presencia, que el señor Arana va a ser denostado, va a ser criticado, ¿no? Con la esclavitud de los indios que pregonan en compañías norteamericanas e intereses opuestos que van a estar encabezados por situaciones colombianas que pretendían. Hemos invitado y tenemos en estudios al doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Gaetano Guevara. Él también es capitán de navío en retiro de la Marina de Guerra del Perú. Doctor Guevara, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación y honrado de estar en tu distinguido programa. Gracias por atendernos. Doctor, ¿qué repercusiones y qué cosa históricamente lleva a Petro a tomar de pronto el nombre de la isla Santa Rosa, de Chinería, y plantearlo como una línea de debate? ¿Cuál es, desde 1922, 1924, qué cosa nos lleva a que él nuevamente plantee este tema? Bueno, es un tema personal, o sea, de política interna colombiana. Petro está terminando su gobierno y lo está terminando de muy mala manera internamente, ¿no? Y ahora exteriormente ha pretendido levantar una bandera equivocada, dado que la hermandad peruano-colombiano quedó sellado en el año 1934. Eso ya el Perú pagó un precio por la paz, que fue ceder la parte de Leticia, ¿no? Desde el río Caquetá hasta Leticia, incluyendo el Putumayo. Eso lo hizo Leguía con la finalidad de obtener un proceso de paz, dado que las fronteras que le tocó administrar era sumamente complicado. Todos los frentes estaban abiertos, ¿no? Estaba el frente del Ecuador, estaba el frente de Chile, Tacna de Arica estaba ocupado. Entonces le va a tocar un tema difícil y lo va a afrontar. Hoy consideramos de muy mala manera, pero ese fue el precio que pagó el Perú. Entonces esto que le esté removiendo Petro, un tratado que le fue sumamente favorable a su país, ¿no? Y contraproducente, ¿no? Es claro, sumamente improvisado, claro, lo que está haciendo, ¿no? Claro. Ahora, esta frontera que ya el embajador Forsyth nos ha dicho que es una frontera de 1.400 kilómetros, que es muy extensa, no solamente tiene el enclave de la isla Chinería, Santa Rosa. ¿Qué otros puntos importantes hay en esta frontera a considerar? Bueno, además, usted ha navegado esta frontera siendo marino. Mira, el tema es sumamente complicado, ¿no? Para hacer un poco de historia, ¿no? Para hacer un poco de historia, nosotros teníamos presencia desde 1862, ¿no? Con la adquisición de 4 naves, que lo va a hacer el Mariscal Castilla, y la fundación de la ciudad de Iquitos, en el departamento de Loreto. Estas 4 naves van a llegar y son los nombres de las calles de la Plaza de Armas de Iquitos, ¿no? Próspero, Morona, Pastaza, ¿no? Que son las embarcaciones construidas en Inglaterra y que van a venir por Belén do Pará. También se va a construir una factoría naval llamada Bellavista, en homenaje a la primera factoría que tuvimos años anteriores, en 1847, y esta factoría naval de Bellavista en Iquitos va a permitir lo que hoy es el CIMA, los servicios industriales de la Marina, CIMA Callao y CIMA Iquitos. Va a permitir nuestra presencia en esa zona. Leticia va a ser construida en 1867 y en 1874 va a ser frontera, o sea, Leticia fue construido al pie de Tabatinga. Tabatinga es una localidad brasilera importante de 70.000 habitantes que Castilla, en su visión de Estado, puso la frontera al costado de Tabatinga, que era Leticia. Entonces, los nuevos en el barrio en realidad vienen a ser los colombianos que a partir del año 22 aparecen con el tema del tratado entre Perú y Colombia, con la oposición de Brasil. Brasil se va a oponer, pero Estados Unidos es el que genera toda esta situación. Estados Unidos básicamente había reemplazado el imperialismo británico, ¿no? Estaba en todo su apogeo como potencia mundial, y había un tema con Panamá. Panamá había sido cedido de Colombia a Estados Unidos y había una deuda entre Estados Unidos y Colombia. Esta deuda se va a saldar con la intervención de Estados Unidos, ¿no? En el gobierno de Leguía,
pidiendo que Colombia tuviera acceso al Amazonas. Correcto. O sea, ese tratado y esta intervención lo volvió a Colombia un país amazónico. Correcto. Antes de eso no lo era. No lo era. No lo era. La frontera en el Caquetá. Caquetá es un río paralelo al Putumayo, al norte. ¿A qué distancia más o menos? 100 kilómetros, de Putumayo hacia el norte. Verdaderamente lejos. ¿No? ¿No? Era lejos. Para una frontera, digamos. Y las localidades ahí se llaman Tarapacá, Arica, que son nombres peruanos porque estaban acantonados los militares peruanos. ¿Hasta ahora? Hasta ahora llevan el nombre, Tarapacá y Arica. No, porque era Leticia, Claro, lleva el mismo nombre de Leticia, es un nombre peruano. Claro. De una señora Leticia Smith, de Iquitos, que era la enamorada o la esposa del ingeniero Marco Charón, que es el que va a construir el fuerte Ramón Castilla en Leticia, ¿no? Entonces esos son nombres peruanos que se han mantenido. Justo hablaba el embajador Forsyth sobre el tema de las fronteras, ¿no? Correcto. En ese sentido, las fronteras, en ese momento, eran fronteras vivas que estaban desarrolladas por el señor Julio César Arana, que era un millonario de Iquitos por la industria del caucho. Entonces, esa industria permitía tener esa presencia, que el señor Arana va a ser denostado, va a ser criticado, ¿no? Con la esclavitud de los indios que pregonan en compañías norteamericanas e intereses opuestos que van a estar encabezados por situaciones colombianas que pretendían la industria del caucho, dado que aparecían los automóviles y las llantas. Entonces eso va a generar una gran riqueza. Iquitos, por ejemplo, tiene la casa Eiffel. Eiffel, el constructor del, ¿no? Van a venir a... La casa de fierro, ¿no? Y va con la casa de fierro de Iquitos, ¿no? Entonces eso va a ser un comercio entre Europa y Iquitos, que va a ser, básicamente, actualmente, el hecho de que Leticia esté perdiendo el cauce por el tema del calentamiento climático, hace que pierdan su condición de acceso al río Amazonas, ¿no? Esa es la situación. Así es, justamente ese era uno de los puntos que quería conversar. Hay un informe que dice que en en el 2030 aproximadamente, Leticia perdería este brazo, que es el brazo más pequeño que abastece esa zona, es uno de los dos brazos, pero es el brazo más pequeño, perdería suficiente caudal, lo cual no le permitiría tener un puerto y con esto el acceso comercial al Amazonas. ¿Este sería el fondo de todo? Aparentemente, porque mira, uno de los países más geopolíticos que existe en Sudamérica es Colombia. Colombia tiene acceso al Pacífico y al Atlántico, por Buenaventura, y por el Atlántico por Cartagena. Entonces, su acceso al Amazonas por ese sector lo perdería, pero podrían entrar por Belén do Pará. Entonces, por ahí el tema es que lo están tratando de manejar de esa manera, ¿no? Más que todo es un pretexto de política interna colombiana, porque en realidad el Tratado Salomón Lozano a la letra dice que no volverá ninguna de las dos partes, ni Perú ni Colombia, se volverá a hablar sobre el tema. Claro. Eso lo dice el tratado, que fue ratificado por los dos países y por lo que hay en estos momentos ya no hay nada que hablar sobre el tema, porque ya la soberanía está dada en esos tratados. En el Acuerdo de Río de Janeiro. Correcto, que ratifica el Tratado Salomón Lozano. Ajá. Ahora, ¿y por qué usted, con la experiencia que tiene de haber sido miembro de la Marina de Guerra del Perú, es posible la solución de dragar la zona? Claro. Sí, o sea, Sí. ¿tienen una solución, digamos, técnica que podrían ampliar? Tiene solución. Mira, Brasil es el único país amazónico que draga sus ríos. Brasil lo hace, es una política de Estado. Es costoso, pero permanentemente los draga. Con lo cual tiene suficiente caudal. Correcto. Mira, en general estamos entre un cambio climático mundial, ¿no? 2030 es el año de inferencia, están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que el mundo trata de cuidar, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero, que no la haya. Entonces, el tema es de que sí se puede efectuar trabajo de cauce, ¿no? Que es costoso, sí lo es, pero es un tema que lo tienen que ver ellos en su territorio, lo tendrían que hacer ellos, ¿no? Correcto. Claro, claro. Ese es un tema que ellos tienen que ver, ¿no? Claro. Incluso en términos comerciales, debería ser algo que ya ellos han debido prever hace tiempo, porque perder un puerto en el Amazonas debe ser bastante costoso, ¿no? Sí, y tienes que tener en cuenta que dentro de este cambio climático estamos hablando pues de la escasez de vías marítimas y Panamá, el canal de Panamá también va a tener problemas. Y la ruta alterna viene a ser pues lo que viene a ser la integración interregional sudamericana norte, que es desde Belén do Pará, que es la desembocadura del río Amazonas, hasta el puerto de Yurimaguas, y de Yurimaguas la carretera que da a Paita, ¿no? Esa es la zona alterna, ese es el tema geopolítico, es bien importante.
Y todos los peruanos tienen que saberlo. Yo aprovecho la oportunidad de dar esta docencia que le ejerzo, bueno, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Privada del Norte, en la Escuela de Posgrado. Y estos temas son geopolíticos, ¿no? Pero que ha sido en este momento muy mal utilizado, ¿no? Porque nosotros somos entre peruanos y colombianos, una frontera cerrada. Y somos pueblos hermanos. Van y vienen todos los días. Pueblos hermanos Claro. que justamente hemos alterado esa fraternidad que existe entre Leticia, Tabatinga y Santa Rosa. De manera innecesaria. Innecesaria. En un lugar donde Completamente de forma abusiva, ¿no? Claro. Donde sí es cierto, y ahora vamos al otro punto que conversábamos, sí es cierto que es necesaria la presencia del Estado, ¿no? Correcto. Donde nunca ha habido Estado, pero había suficiente comercio, había suficiente movilidad entre todas estas localidades. En su experiencia, doctor, ¿cómo hacer para fortalecer, para mejorar y para tener de verdad una política de fronteras que funcione para que no sucedan estas cosas? Frontera viva. Frontera viva significa darle margen económico, actividad económica. Esa zona es un paraíso. Esa zona es un paraíso natural. O sea, manejar actividades turísticas, donde tienen mucha presencia las comunidades nativas con sus trabajos. Hay mucho trabajo de recolección de frutas. Hay una situación que el Estado tiene que empeñarse en cuidar esas fronteras. No solamente esas, sino también hay otras fronteras como Puerto Breu, las localidades adyacentes a Tumbes. Fíjate, Tacna es una frontera que tiene un dinamismo económico importantísimo. Tremendo. ¿No? Entonces, la actividad económica es la solución a mantener nuestras fronteras vivas y sin ningún problema con respecto al extranjero, ¿no? Claro, porque el propio peruano, producto del tema comercial, se va a acercar a las fronteras para poder comerciar con sus vecinos. Y es el propio peruano el que va a mantener esa frontera, justamente, ¿no? Por el hecho de estar presente, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Apoyar a nuestros compatriotas que están en la frontera. Apoyo total. El Estado en el tiempo ha hecho plataformas itinerantes de acción social, las PIAs, que recorren los ríos de la selva, llevando al Banco de la Nación, llevando a la RENIEC, ¿no? Pero que son itinerantes, ¿no? Lo ideal sería que sea fijo, que estemos ahí. Hoy la tecnología lo ampara, hay internet satelital, ¿no? Ya no hay las limitaciones hay grupos electrógenos, ¿no? Que se puede hacer con energía eléctrica para no mantener gas de efecto invernadero. O sea, se necesitan grandes inversiones. Lamentablemente, las localidades fronterizas en nuestro país tienen muy poca gente y el interés político ve el caudal de gente, ve el caudal de votación. El tema electoral, ¿no? Entonces, ese es el tema que nosotros debemos revertir. No podemos trabajar en base a la cantidad de población, sino tenemos que, la prioridad debe ser número 1, Santa Rosa. Santa Rosa evolucionó un montón y en relación a nuestras fronteras, nuestros jóvenes iban a estudiar a colegios brasileños, iban a estudiar a colegios colombianos. Hoy hay jóvenes colombianos, jóvenes brasileños que vienen a nuestro colegio, República del Perú, en Santa Rosa, pero que recién le han llevado las computadoras, ¿no? Entonces, hay cosas pues, que no se deben quedar encarpetadas. Todo nuestro apoyo a esa frontera, pues esos son nuestros guardianes principales. No son los militares, ¿no? Pero la mayor presencia de compatriotas con actividad económica le da mayor vistosidad a nuestra frontera, mayor peruanidad. Sí. Usted nos acompaña ahora y veo que ha traído unos libros, sí. unos referentes. Sí. ¿Qué libros son y qué cosa contienen? Mira, Jorge. ¿Cuál es su importancia, digamos? Este es el primer mapa del Perú, ¿no? Lo rescató la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2012. Este mapa lo mandó a hacer Ramón Castilla, ¿no? Hace 1845 y demoró 30 años en hacerse este mapa, porque iban a caballo tomando las posiciones, latitudes y longitudes de diversos exploradores como Raimondi, von Humboldt, ¿no? Y esto lo van a editar en París, dado que la tecnología estaba ya de la impresión, pero se va a quedar en el olvido por el tema de la guerra con Chile, ¿no? Y bueno, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2012, juntamente con el Instituto Francés de Estudios Andinos, logra la edición de nuestro primer mapa. En nuestro primer mapa, acá están las islas, acá está Leticia, está todo. Aparece graficado. Aparece graficado, ¿no? Entonces, nuestra peruanidad, ¿no? Está dada desde 1860 y hay un libro de un navegante brasilero donde ya habla de Leticia, habla del fuerte Santa Rosa, cuando era frontera Perú-Brasil, ¿no? Los primeros en llegar ahí
fueron los brasileros, Tabatinga de 1700, los peruanos llegamos en 1863, ¿no? Gracias a la visión de Estado de Ramón Castilla, que esa es mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de San Marcos. En el año 2013, la afirmación de la peruanidad en la visión de Estado de Ramón Castilla, siglo XIX, es mi tesis, en los altiplanos y en la Amazonía. La Amazonía es la mitad de nuestro territorio, el 52%. Y esta Amazonía está recorrida, ¿no?, por la Marina de Guerra en los ríos de la Amazonía peruana, en una obra del, en ese entonces, capitán de navío Guillermo Faura Gay, donde están todos los ríos de nuestro país, y acá figura Leticia, ¿no? Y figura Chinería, y figura todo lo que, o sea, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda geográfica ni histórica. Y por último, Basadre. Basadre, que nos cuenta, Basadre es un crítico del oncenio de Leguía, ¿no? Claro. Es un señor que no estuvo de acuerdo con este gobierno, pero él como historiador analizó los puntos positivos y los puntos críticos que hubo en el oncenio de Leguía, que es donde se da este contexto de la frontera Perú-Colombia, ¿no? Justamente mañana se cumplen 95 años de la entrega de Leticia. La entrega oficial, la primera entrega, porque o sea, la primera entrega fue en base al tratado cuando refrendó el Congreso Nacional de la República, que lo va a hacer con 102 votos a favor, porque la mayoría eran militantes de Leguía, y 7 votos en contra, encabezados por Julio César Arana. Estos 7 votos en contra fueron los senadores y diputados amazónicos, que eran conscientes de la pérdida que se estaba gestando. Sin embargo, se va a dar la entrega de Leticia un 17 de agosto del año 1930, y ahí va a venir el tema que se va a enterar la ciudad de Iquitos, se va a enterar a Loreto, y loretanos, civiles y militares, van a ir a recuperar Leticia, ¿no? Y eso va a conllevar a un conflicto que vamos a tener con Colombia. Ellos le llaman la guerra contra el Perú, nosotros le hicimos conflicto, porque en realidad no fueron acciones, el sitio era muy complicado, era muy difícil. Claro, no tuvo mayor dimensión, digamos. No tuvo mayor dimensión, y acá entre el nombre del aeropuerto de Iquitos, ¿no?, lleva el nombre de un aviador, ¿no?, Francisco Secada Viñeta, que es un piloto que combate contra los colombianos y luego va a combatir en la guerra del 41, o sea, el jefe de escuadrilla de José Quiñones, ¿no? Entonces tenemos que saber el porqué de las cosas, ¿no? Mucha Porque historia en ese lugar. hay mucha historia. Ese lugar ha costado mucha sangre. Claro, hoy por hoy todos los peruanos hemos despertado un día, hemos Santa Rosa, Chinería, Río Amazonas, Colombia, Petro, pero es un lugar que tiene mucha sangre derramada, ¿no? Jorge, y la herencia loretana, del valor del soldado loretano, no tiene parangón en el Perú. Soldado invicto. Con Colombia no hemos perdido ninguna guerra. No le hemos perdido en esa zona, no hemos perdido, ni en La Pedrera, que va a estar Oscar Raimundo Benavides, en el año 1911, con el teniente Manuel Clavero, y la cañonera América, que le dicen el Huáscar de la Amazonía. Es una cañonera que es un museo flotante que hasta ahora está a disposición del pueblo loretano, porque es orgullo de Loreto. O el soldado loretano se batió por esas fronteras. Imagínate cómo se sintieron cuando se cede el territorio. se cede el territorio de esa manera. Bueno, y ahora hablemos un poco en general del tema, digamos, de la selva como todo un conjunto. El cambio climático va a afectarla de todas maneras. De todas maneras. Además de eso, tenemos los enemigos de lo verde que están flanqueándola a modo de, digamos, excavarlas para obtener oro, madera ilegal, biodiversidad que trata de exportarse, de capturarse para ser vendida. ¿Qué hacer contra todo eso? Mira, para poder tener una selva siempre. nosotros tenemos que cambiar, por ejemplo, lo que acabas de decir, los crímenes de lesa humanidad, le digo yo, crimen de lesa humanidad, tumbarse los árboles o contaminar ríos con mercurio buscando oro. Un oro que hoy está a $4.000. Nunca ha estado en ese precio. ¿Por qué está en ese precio? Por la incertidumbre mundial. Y va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo. Pero estamos destruyendo nuestro mundo. No hay otra... Y es encima, irrecuperable lo que se la Amazonía es el único bosque vivo que queda. Ya en el mundo todos los bosques se los han tumbado. En Europa no hay. O sea, el pulmón del mundo actualmente es la Amazonía. Entonces, ya es lo único que nos queda. Los bonos de carbono, donde muchas empresas están metidas en el sentido de comprar o preservar estas áreas, que las comunidades nativas son los especialistas en cuidarlas, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, protegerlos de estas mafias, ¿no?, que esclavizan niñas, prostituyen niñas, esclavizan niños, con tal de obtener este oro, que viene a ser un oro maldito, porque está lleno de sangre, ¿no?, que está afectando a nuestro país, que también somos los hijos del sol.
O sea, nuestro país está lleno de oro. Pero no puede ser pues, que nuestra población no entienda de que estamos afectando nuestra vida. Está O destruyendo el mismo lugar donde vive. Nos estamos suicidando. Claro, lo que se ve en Madre de Dios, por ejemplo, es cruel, Terrible, ¿no? terrible. Con la naturaleza. Terrible. Fíjate que el Papa Francisco visitó Madre de Dios, porque ese era el mensaje. Fíjense qué está pasando acá. Y acá hay tema de ética, porque esta destrucción lo hacen con maquinaria, y esa maquinaria pues es comercializada o sea, hay que tener No, claro, o sea, la maquinaria, el intereses. insumo, los materiales llegan ahí, alguien los comercializa. No aparecen del aire, ¿no? Y ese es un grave problema que está afectando a nuestro país. San Marcos, digamos, San Marcos nace con el Perú. San Marcos es la historia misma del Perú. Y la Facultad de Ciencias Sociales, que alberga la Escuela de Historia, desde la Universidad de San Marcos, ¿qué se podría hacer no solamente para difundir toda esta historia, todo lo que necesitamos saber para entender qué es el Perú, sino también para valorarlo y evitar que las nuevas generaciones continúen esta depredación, destruir lo que nos alberga hoy como sociedad? Bueno, San Marcos es el Perú, como tú lo has dicho, ¿no? San Marcos están todas las sangres de Arguedas, ¿no? San Marcos es la decana de América y no es en vano decir de que San Marcos hace todos los esfuerzos posibles por entregar mejores profesionales que tengan valores éticos, que ese es el principal problema en nuestro país. Basadre nos decía, el Perú es más grande que sus problemas, entendiendo que los problemas principales era la corrupción. Hoy lo que hemos hablado de todo este tema del medio ambiente se basa en valores. Si tú no consideras eso, entonces estamos mal. Entonces San Marcos en las diversas facultades está trabajando en el tema de ética, está trabajando en el tema de valores, y estos profesionales San Marcos en las diferentes universidades, casas de estudios, radios, televisión. Yo tengo entendido que tú también eres sanmarquino, creo. Así es. ¿No es cierto? Sí. De la Facultad de Ciencias Sociales, ¿sí? Y lo estás, ahí estudié primera carrera, que fue Sociología en San Marcos. Y lo estás ejerciendo. Así es. Al comunicar a toda la opinión pública del distinguido programa que tienes en este sábado en la noche, la gente que te está escuchando está valorando la capacidad profesional que te ha otorgado San Marcos, y que todo profesional sanmarquino lo hace a través de rubro que le toque realizar, ¿no? ¿Quién es actualmente el decano de Ciencias Sociales? Bueno, tengo entendido que es Cristóbal Aljovín. Él es el actual decano. En realidad creo que sí, pero no estoy muy seguro por un tema de... Ha habido hace poco un proceso que sí, varios ex profesores y, digamos, conocidos han tomado cargo su tiempo. Él ha sido mi decano y el que estuvo en la sustentación el año pasado, por eso me acuerdo de él, ¿no? Y también me ha enseñado a través de, bueno, hay grandes eminencias, ¿no? Profesionales San Marcos, ¿no? El doctor Manuel Burga, claro, ¿no? Claro. Como marino, ¿cuál sería el mensaje a los jóvenes, no solamente marinos, sino de las Fuerzas Armadas que se encuentran en la frontera Perú-colombiana ahora? Que sigan dando todo de sí, todo el corazón, toda la mente, todo el Perú está con ellos. Esta noche hay muchos que están patrullando, ya sea en el río, ya sea en la selva, lleno de zancudos, lleno de calor, pero el Perú primero. O sea, el Perú es nuestro hogar, nuestra tierra. Y hoy por hoy, como lo hizo Castilla hace más de 150 años, preservamos lo nuestro, nuestra selva, nuestra Amazonía, nuestra gente. Entonces, a todos los jóvenes marinos, aviadores, militares, Policía Nacional, a los jóvenes loretanos que están día a día desarrollando sus labores, todo nuestro apoyo, la unidad nacional correspondiente y el mensaje que día, noche, sábado, domingo, sea el día que sea el año nuevo, siempre va a haber ahí un uniforme de la patria al servicio en el Perú. Bien, muchas gracias. Doctor Gaetano Guevara, le agradezco mucho su presencia en el programa. Ha sido verdaderamente ilustrativo el mensaje que usted nos deja y hace falta, creo que, discutirlo más en el nivel histórico y no tanto en el nivel político como algunos lo quieren llevar. Si lo discutimos o si lo presentamos en el nivel histórico,
no hay nada que conversar y no hay nada que discutir con nadie. Colombia no era ni siquiera un país amazónico cuando esto se comienza a conversar. Y hoy por hoy nos encontramos gracias a un presidente, digamos, de una pésima gestión y de un gobierno que ya se cae, porque ni siquiera podríamos decir que sale, sino que se cae, que quiere plantear esto como un debate, ¿no? Sí, Jorge, yo en ese sentido sí, toda la razón, ¿no? O sea, en mismo Colombia, muchos colombianos están en desacuerdo. Sí. Y te aseguro que el 100% de la población de Leticia la tiene clara. Que ellos han vivido toda su vida frente a Santa Rosa, que es peruano, y sus abuelos son peruanos, ¿no? Porque cambió de un día para otro. Efectivamente, o sea, Hay ascendencia, tienen sangre peruana ahí. Y hoy son colombianos, orgullosamente colombianos, así como en Santa Rosa son orgullosamente peruanos, y no puede venir, ¿no?, un presidente de muy mala gestión a violentar, ¿no?, una situación inexistente, porque no hay ningún problema. Así es. Bien, doctor Guevara, muchas gracias. Y Muchas hasta gracias una a nueva ti, Jorge. oportunidad. Un honor. Bien, queridos amigos, nos acompañó el doctor Gaetano Guevara. Él es doctor en Historia de la por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es capitán de navío en retiro de la Marina de Guerra del Perú.